Amigos, ¿cómo están? Saludándoles con gusto. Esto es tu espacio, el podcast, temporada 3. Hoy, haciendo cosas diferentes. ¿Por qué les digo que cosas diferentes? Porque es un tema que, bueno, creo que está en la vida de todos, pero a veces no le tomamos mucho en cuenta. Y es importante porque, repito, la música está siempre en la vida diaria de todos nosotros. Hay días en los que todo pesa, la cabeza no para y el silencio hace un poquito de ruido. En esos momentos la música no sueña, te sostiene, te ordena por dentro, te recuerda quién eres cuando estás a punto de olvidarlo, preguntas que debemos de hacernos. Porque la música no es un entretenimiento solamente, a veces la música es un refugio, es la terapia sin consultorio, es la banda sonora que te acompaña todos los días cuando nadie más sabe qué decirte. Todos tenemos canciones que nos levantaron al piso, que nos salvaron una noche oscura, que nos devolvieron fuerza cuando ya no quedaba nada. Por eso hoy no vamos a hablar solamente de música como tal, también vamos a hablar de vida, de emociones, de recuerdos, de cómo una canción puede cambiar un día, una decisión, una historia completa. Eso es ahora lo que vamos a platicar aquí en tu espacio con un gran amigo, colega, compañero, el profesor Juan Antonio Sánchez Corona, docente de nivel medio superior, pero un amante de la música, locutor profesional, un gran compañero que hemos conocido en el camino. Y hoy tengo el privilegio de estar acompañándolo aquí en pantalla. Toño, bienvenido. Gracias, Enrique, gracias y saludos a todo tu auditorio. Un gusto estar aquí contigo. Gracias, igualmente, Toño. A ver, Eh, hace rato que estaba mentalmente yo preparándome para esta plática, recordaba un poco, pues un poquito mi historia, cómo la música ha influido un poco en esto. Te puedo contar varios pasajes, por ejemplo, eh, me acuerdo cuando yo estudiaba, me acompañaba de música. Y aquí en mi casa, mis padres me decían, oh, estás loco, si estudiar, tienes que meterte en el libro. Pero cuando estábamos en los exámenes y de repente me tocaba contestar algo que sí sabía, porque lo había estudiado, me acordaba hasta del pasaje musical que en ese momento que estaba leyendo esa frase, me acordaba, ¿sí? Pero, a ver, tú como docente, y ahorita a lo mejor nos vas a platicar alguna dinámica que tengas ahí en tu repertorio antiestrés para los alumnos, este, ¿cómo influye la música en el ser humano? Ok, bien. En este caso, pues bueno, hay una asociación, y bien comentas, ¿no? En este caso, cuando tú estudiabas, pues bueno, ponías cierto tipo de música, ciertas canciones, que al momento que cuando tú contestabas tu examen o estabas en tu exposición, te venía a la mente precisamente esas letras o esos ritmos que te marcaban y te van dando la pauta. Aquí en este caso, pues vaya, la asociación está presente en ese punto. Y pues bueno, la música influye en muchas cosas en nuestra vida. Pregúntale, por ejemplo, a un paramédico, ¿no? Donde incluso hasta para hacer el RCP te dicen, ¿sabes qué? Pues la de Bee Gees, sí, vela cantando, tarareando, tererera, tererera, y vas haciendo el RCP, ¿no? Porque es el ritmo que se lleva precisamente para poder dar una asistencia de ese tipo. Entre otras cosas, pues bueno, la música está presente. Como bien comentabas en un principio, tanto para cuando te sientes, pues ahora sí, como dicen ahora los chavos, cuando estoy bien down, sí, como también cuando estás eufórico, ¿no? Hay veces en que te gusta cierta canción por la música y después cuando vives cierto pasaje en tu vida, entiendes la letra, ¿sí? Entonces, son cosas que de alguna manera tienen una transformación y una influencia muy grande en la persona y obviamente hasta en la sociedad. Qué interesante, ¿no? Fíjate ahorita que decías lo de los paramédicos, digo, fue una burla en su momento, pero como nos decía cierto personaje del gobierno que nos laváramos las manos en pandemia, Ujú. ¿sí? Con las Así es. mañanitas, ¿no? Cantando las Ajá. mañanitas, ¿sí? Dando los tiempos Así precisamente. es, así es. Ujú, Recuerdo, por ejemplo, yo aprendí mecanografía en la secundaria, Toño, ujú. con música.
O sea, en las famosas máquinas de escribir Olivetti, le poníamos un cubre teclado que lo Ajá, amarrábamos como una pechera, como un babero, ¿sí? Y metíamos las manos por abajo y al ritmo de la música íbamos tocando las teclas A, S, D, F, bla, bla, ajá, hasta ajá, empezar a hacer, y entre la música era más rítmica, había que mover las manos más rápido, más rápido, ¿sí? exactamente. Hoy eso ya no se practica, hoy ya la mecanografía es tan obsoleta como otra cosa. Este, pero ¿cuál ha sido tu experiencia, Toño? A mí la música, te voy a ser honesto, pues me abrió las puertas de la radio digital, Ajá, allá ajá. hace ¿qué? 2009, por ahí. Este, pero también la música fue transformando un poco esa presencia que yo quería tener en la radio digital y llevarme a explorar otras cosas que hoy celebro y me encanta ser un estudioso y compartirlo. Pero, ¿cuál ha sido, cómo compaginas tu vida con la música? Si nos puedes compartir algo. Uy, mira, me voy a remontar a mi niñez. Que, Esto se lo agradezco mucho, básicamente a mis padres, en especial a mi mamá. Mi madre, ella tenía una frase, mijito, no hay loco que no le guste la música. Y es algo que me quedó muy marcado, ¿no? Ella tenía, me acuerdo, un tornamesa y tenía discos habidos y por haber cuando había los LP, claro, recordarás esas sí, tortillas sí, negras, sí. ¿no? Los vinilos, que después hubo de colores y ese tipo de detalles, ¿no? Pero bueno, ella tenía mucho de música clásica, tenía incluso de tríos, de boleros, le encantaba mucho los panchos y todo este tipo de música, las orquestas, le encantaban mucho las orquestas. Y por otro lado, pues bueno, mi papá pues tenía, pues ya sabes, ¿no? Pedro Infante, Agustín Insunza, este, de esa música folclórica que se escuchaba en el momento. Pedro Infante era su ídolo y sigue siendo su ídolo, ¿no? Entonces también esa música pues era de alguna manera orquestal, ¿sí? El mariachi que tocaba, la balada que llegaban a tocar los boleros, pues era muy orquestal. Entonces, me acuerdo que ponía los discos, me hice tiras ese tocadiscos, ¿no? Realmente yo lo disfruté mucho. Eh, de tal manera que, pues bueno, cuando tienes esa influencia musical, comentábamos hace un momento de cómo te lleva los ritmos y cómo te lleva los tiempos y a su vez cómo te va marcando ciertas etapas de tu vida. Como bien comentabas hace rato, el hecho de practicar la mecanografía, yo también estudié en su momento esa famosa materia de taquimecanografía, porque llevábamos taquigrafía y mecanografía, ¿no? De tal forma que pues esos tiempos te llevaban y a su vez, pues bueno, conforme fui creciendo, los gustos musicales iban cambiando. Recuerdo que una ocasión un amigo me regañó, dice, ¿cómo es que te vas a llevar un disco en aquel entonces, del señor Juan Torres? Me encantaba el órgano de No, Juan Torres, ¿no? El órgano melódico de Juan Torres. Y dice, es una fiesta infantil, dice, ¿cómo se te ocurre? Digo, pues es que a mí me gusta. Y pues sí, obviamente, pues estaba en aquellos momentos chiquilladas, burbujas, no me acuerdo, creo que Timbiriche empezaba, Parchís, y pues sí, yo llegaba con un disco de Juan de Torres. Juan Torres, pues nada que ver, ¿no? Pero bueno, también me gustaba Parchís y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y a su vez, pues bueno, conforme voy de repente escuchando música de antaño, pues recuerdo obviamente esos pasajes vividos en mi infancia, en mi adolescencia. Algo que me quedó muy marcado en mi adolescencia, pues básicamente fue el rock. Fue lo que más me pegó, lo que más... Dicen que la música que más escuches en tu adolescencia es la que marca básicamente tu vida, ¿no? Okay. Cierto, ahorita que nombres, aquí en casa sí teníamos un par de discos de Juan Torres, esos álbumes dobles, Ajá, ¿sí? Recuerdo mucho una canción, Recuerdos de Ipacaray, ¿sí? ok. Melódicamente, cómo no, Juan Torres, que yo sé, yo creo que pues era el más conocido de aquellos años, ¿no? En la época de los setentas, ochentas. Sí, cómo no. Ujú. Después recuerdo que en casa teníamos a Richard Clayderman. Richard Richard Clayderman, otro de los Clayderman, pianistas muy pianistas, reconocidos también claro, de la claro, claro. época. Con aquella canción Balada para Adelina que le gustaba mucho a mi Uy, sí, madre. que no había 15 años que no se tocaran, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí. Y bueno, pues ya luego ya se fue un poco.
Unos dicen que deformando, otros dicen que actualizando con los famosos sintetizadores. En los noventas, me acuerdo, Yanni. Mm. Gianni, que todavía sigue muy actual por lo que alcanzo a Sí, sí, sí. percibir, el famoso New Age, ¿verdad? Ujú. Cómo juega con esos sonidos. Eh, eh, pero en cuestión emocional, Toño, eh, hay algo que llaman la musicoterapia, Es que correcto. te recomiendan la música, ¿no? Así es. Mira, Eh, sí. hay una frase muy, muy curiosa y un tanto burda, ¿no? En el caso de la música, frases que la gente dice, que a su vez, pues bueno, se comenta, dicen que la música calma a las bestias, ¿no? Entonces, yéndonos por ese lado, pues fíjate, sí, sí es muy cierto, la psicología ve la música precisamente como ese fenómeno, pero de manera multidisciplinaria. Obviamente, pues influye en varios sentidos, ¿no? La percepción, la parte cognitiva, las emociones, tu bienestar humano. Y pues bueno, la parte, la psicoacústica es la que se aplica precisamente en la parte terapéutica para reducir esta parte del estrés y el desarrollo, pues del aprendizaje, el desarrollo cognitivo de las personas. Es esa parte en la que influye. Y bueno, eh, el estudio de ello, pues ha llegado a tal momento, a tal grado que, bueno, hasta frecuencias te han buscado, ¿no? La 533, la 440, la 432 y bueno, si tú te metes a YouTube, encuentras un sinfín, ¿no? De música para relajarte, música para que te dices que, bueno, para estudiar, que para, hasta para hacer el aseo, ¿no? Dices, música para chachear, ¿no? Dices por ahí en tu playlist, ¿sí? Entonces, que te motiva precisamente a todo este tipo de cosas. Digo, si te vas a un gimnasio, pues obviamente tienes música que te lleva a la euforia, ¿no? De tal manera que des más en la cuestión física. Interesante, ¿ah? Sí, Cómo hay música para todo. para todo, para todo, para todo. Y aquí en México son muy folclóricos, ¿sí? Ayer veía a una persona que falleció y decía, misa 12 horas, mariachi 1 p.m. Sí, O sea, iban a llevarle mariachis al difunto, ¿ah? ¿Sí? claro, claro. A veces ese tipo de cosas la gente las critica. Sin embargo, pues son, no sé si sean tradiciones familiares, tradiciones mexicanas, no lo sé, pero cómo la música acompaña todos los momentos, ¿no? Aunque sean momentos, pues no tan gratos, Así ¿sí? es correcto. Y que de alguna manera te hacen sobrepasar ese momento gris u oscuro en tu vida. Eh, Te hace reflexionarlo, te hace recordar, te hace superarlo, te hace pues sobrellevarlo más que nada. Y más que nada, en la parte, vamos a decirlo así, tropical, Ujú. o sea, hablando de cuestión de trópico, hablando de México, por ejemplo, como hablabas del folclore, híjoles, es muy común o es muy normal, entrecomillado, ¿no? Tener música hasta en los velorios. De igual manera te comparto hace no mucho tiempo, hace un par de meses, falleció un amigo y le encantaba la música. Él era fan de José José, ¿no? Y me acuerdo que llegamos ahí pues a donde lo tenían velando y, y al final cerramos con, pues ya sabes, ¿no? La parte del rezo, la parte de cada quien decía unas palabras en relación a su recuerdo. Y al término de ello, su hija mayor pone una memoria USB en una bocina que ahí tenía, porque tenían música que le gustaba. Y bueno, para darnos el tiro de gracia a todos en la parte emocional, era él cantando. Ay, caray. Sí, entonces, híjole, se sintió en la parte aquí, se apachurra, ¿no? Así que se apechuga esa parte, ¿no? Y cantando con una alegría, con un gozo, que a su vez dices, wow, pues, o sea, así lo recuerdas y así te lo llevas, ¿no? Y así se Claro, fue. Y de alguna manera, ya no fue tan dolosa esa, pérdida. esa parte del luto, ¿no? Que llevamos. Y que te hace ver decir, pues, ok, pues la vida continúa, ¿no? Y nos dejó gratos recuerdos. Y eso fue por la parte musical, ¿no? Él tocaba la guitarra. ¿Por qué, Toño, por qué la gente que decide estudiar música, por ejemplo? Porque al final no cualquiera puede hacer música, o sea,
Si tú me dices, enciérrate como los que hicieron el himno nacional en un cuarto hasta que saques una canción, pues no te aseguro salir en un poco tiempo. No tengo esa habilidad, ese don, esa inspiración, o sea, y hay gente que sí la tiene, pero ¿por qué en México o vamos, si un hijo te dice, quiero ser músico, no, hombre, Sí. ponte a estudiar algo, por eso quiero ser músico, ¿sí? Ujú. ¿Por qué está tan denostado eso, el oficio o la profesión más bien de ser músico? Pues de hecho, mira, en cualquier término de lo que se llama arte, ya sea artes plásticas, ya sea música, ya sea de bailarín, sí, Ujú. es danza, eh, es muy criticado. Y es cierto, es algo muy difícil. La gente no aprecia el arte. Eh, no estamos acostumbrados a apreciar el arte como, vamos a decirlo así, vaya, desde como una materia en la escuela, o sea, vemos la materia de artes, dibujar, colorear, hacer ruiditos con palitos y con las guitarras, ¿no? Cuando realmente se nos está educando esa parte artística, no tanto por el hecho de que vayas a ser algún artista en el ámbito, sino que te ayude a manejar esas emociones teatro, por ejemplo, ¿no? Que te ayuda a expresarte de manera corporal, que te ayuda a liberarte, te ayuda también a expresarte, a sacar esas emociones que muchas de las veces las reprimimos, ¿no? Siempre estamos, y más en cuestión de México, ¿no? Aguántese, sea machito, ¿no? Sí, sí, Aguántese que es sí. hombre, sí. Esas represiones, pues bueno, en cuestión del arte, hablando del teatro, por ejemplo, un poquito, haciendo un paréntesis, pues bueno, te ayuda a la expresión. ¿Y por qué no? Cuando tú vas en su momento a estar en algo donde tienes que exponer, pues bueno, tu expresión corporal, tu expresión también en la parte del habla, pues se expande todavía un poco más. Y pues bueno, en el caso de la música, pues bueno, te ayuda precisamente también a comunicarte. La música comunica. Sí, cómo no, cómo no. Y a veces ayuda. Cuando te Y le quieres mucho. declarar, cuando te le quieres declarar a una chava, a lo mejor con música te inspiras y te envalentonas, Ándale, ¿verdad? exactamente, sí. Sí, Fíjate, sí, por sí. aquí tengo unas frases Venga. precisamente de algunos compositores. Tengo aquí, por ejemplo, de Franz Schubert. Dice, cuando uno se inspira en algo bueno, la música nace con fluidez, las melodías brotan y realmente esto es una gran satisfacción. Sí, Alguien fíjate. como Schubert, ¿no? Estamos hablando hablando en términos también de cuando de repente dicen, no, es que la música antigua y que la música moderna y que la música es música. La música básicamente te representa o te retrata lo que está en el momento. Tienes, por ejemplo, por ahí a un señor, Chava Flores, que Sí, retrataba el México de los 50s, 60s, de la época de oro del cine mexicano en donde pues de alguna manera entre albures y entre todo este folclore, tú escuchas sus canciones y te imaginas ese México de antaño, ¿no? Y a su vez tú dices, pues no está tan distante ni tan diferente de como lo es hoy. Simplemente está un poco, nada más que antes usaban sombrero, ahora usan gorra, ¿no? Pero de ahí en fuera todo es exactamente lo mismo. sí, el México bravo, no el México de barrio. El México Sí, de barrio, México de exactamente. barrio. Algo similar pasaba con la música de Paquita, la del barrio, ¿no? Sí, Era, y era, digo, todavía 2025 alcanzó a cantar, sí, sí. porque falleció un 17 de febrero precisamente de este año. Eh, Ahorita me viene a la mente, por ejemplo, Lupita D'Alessio, que hacía el mismo estilo, pero como que dirigida a otro tipo de, no sé si De clase público. social, de público, ¿Mm? ¿verdad? Sí, pero eran las emblemáticas que regañaban a los hombres. ¿Me ¿Eh? estás oyendo inútil? Claro, ¿no? En una frase, híjole, icónica que se va a Icónica. quedar para la historia. En el tema del regional mexicano, pues la bandera fue Jenny Rivera, ¿no? ¿Sí? En lo que es en la actualidad. Ujú. Así es, así es. Música de banda, música grupera. Sí, ninguna música es mala. Y ahí básicamente depende a dónde de repente se dirige, ¿no?
Tenemos actualmente un cierto estilo de música que la música es muy buena, la producción es excelente, pero las letras también pues tienen mucho que desear, ¿no? Sí. Tanto como degradación en cuestión de género, como degradación también en cuestión social Mm, y apologías a cosas que pues sabemos que no son buenas, ¿no? claro, Pero bueno, es básicamente el saber seleccionar qué tipo de música tú vas a consumir, a escuchar, porque a su vez, pues es tu programación neurolingüística. cierto, cierto, cierto. Fíjate que muy comentado y muy criticado el tema de la música actual, ¿sí? Ujú, Los jóvenes de hoy. Yo tengo un hijo de 22 años que le gusta mucho la música, pero la música urbana, ¿sí? El reggaetón, y tiene un ujú, grupo de amigos, él pues se dedica a hacerlo de manera semiprofesional allá en Reynosa, donde está. Me invitan ujú. a teatros del pueblo, a ferias, a eventos. Él graba, tiene un estudio pequeño de grabación, este, pero vamos, no sé si sea excepciones a la regla, a lo que nos hemos estereotipado, a la gente que hace ese tipo de música, pero si hay gente sin vicios, si hay gente Sí, que trabaja y aparte graba música, si hay gente que es de familia, ¿sí? O sea, hay un nicho de personas que simplemente les gusta esa música y hacen ese tipo de música. No quiere decir que anden tatuados, no quiere decir que ajá, estén en una esquina esperando delinquir o estar tomando cerveza o ir a antros cada fin de semana. No. es correcto. Sin Es em- correcto. Fíjate, me hiciste recordar una parte de mí. Digo, me voy a ver un poquito, a lo mejor muy yo, ¿no? Pero no es No, el caso. échale, échale. Este, hace unos días, eh, una persona me preguntó que si cuánto tiempo llevo con el cabello largo. Yo utilizo el cabello largo. Este, le digo, no, pues tanto tiempo, ¿no? Cerca de 10 años. Ok, ok, dice, ¿y qué tatuajes tienes? Ah, caray, no, le digo, no uso tatuajes. ¿Cómo? Pero pues generalmente los que traen cabello largo usan tatuaje. No. Y me preguntó, ¿y qué música te gusta? Y le dije, pues me gusta el rock, heavy metal. Dice, ¿y no tienes tatuajes? No. Y sí, se le hizo raro, ¿no? Y mis hijas se rieron. Entonces la menor me dice, uy, papá, dice, ahora si el señor supiera que ni fumas ni fumas ni tomas, dice, no te la va a creer. Sí, y Pero, es cierto, o sea, aquí en este caso, bueno, es como hablábamos de una parte multidisciplinaria, la música me ayudó precisamente a tener esa disciplina. Yo aprendí a tocar guitarra y, y es una disciplina que te va llevando pues de alguna forma a que tú puedas aprender, porque si no tienes esa disciplina, no aprendes. Y eso te lo llevas, obviamente, a otras partes de tu vida, ¿no? Sabes que la consistencia es la clave de muchas cosas. El ser constante, el hacer las cosas bien, el informarte, ¿sí? Entre otras cosas, ¿no? Para poder llevar a cabo el objetivo, que en este caso era aprender a tocar guitarra. Y bueno, aprendí a tocar guitarra, también aprendí, ¿cómo se llama? Estilos como por ejemplo el bolero, la balada, el rock and roll, el rock, el heavy metal. Me encantan todos los estilos de música porque pues encuentras esa variedad precisamente, ¿no? ¿cómo compaginas el gusto por la música con lo que haces en tu trabajo Ujú. diario? Pues sí, o sea, por ahí luego nos compartes imágenes de la gente haciendo exámenes y haciendo algunas actividades, pero ¿cómo entra la música, ese gusto tuyo por la música con tu situación profesional, con lo que haces todos los días para trabajar, pues? En este caso, cuando imparto clases, a mis alumnos les pongo fondo musical, de repente bajito, de repente les subo un poquito, y Ujú, cuando ya están haciendo alguna actividad. Tengo una persona que es autista dentro de mis alumnos y debo de tener un cierto cuidado
porque de repente cierto tipo de música también lo estresa. Ok, Ajá. Entonces, eso también, pues tienes que sensibilizarte y saber ver qué música les pones, ¿no? De repente, con qué van a recordar qué, con qué van a asociar qué, ¿sí? Obviamente, pues no les pongo música muy actual, porque si no se me van a distraer, claro. van a cantar y a bailar en En vez de lugar de... poner Sí, atención. Ajá. sí, sí. Entonces les pongo cierta música que de alguna manera pues los va llevando conforme, y dependiendo del tema también es la música que les pongo. Sí, de tal manera que si estamos viendo, por ejemplo, Excel, les pongo un poquito de música un poquito más dinámica, porque en ese momento, pues bueno, estamos hablando un poquito de matemáticas, un poquito de comprensión y cómo formar las cosas hacia fórmulas de Excel. En el caso del Word, pues es un poquito más de escritura, entonces es una música un poquito más tranquila, que te inspire. En el caso de PowerPoint también que te inspiren. Cuando vemos finanzas, por ejemplo, tengo un taller de finanzas, también de repente, pues ahí les pongo música que asocien esa parte, ¿no? Y tenemos esas famosas pausas activas, donde les pongo música también un poquito más dinámica o que los relaje. Hay veces que los alumnos me llegan muy eufóricos de receso o de educación física, y pues tengo que ver la manera de cómo ir relajando esa parte, ese ánimo, sin que se me apaguen, ¿no? O sin que lleguen con un shock que al rato, no, pues ya no entran las letras, ¿no? Es como cuando vas a comer y regresas a chambear y ya está la pila baja, Sí, ¿verdad? exactamente. Te da Sí, sueño. Sí, ahí vienes con la pila muy abajo, ¿no? Pero es, o- es por ese proceso de digestión que llevas, ¿no? Y no, aparte, pues obviamente llegas con un ambiente distinto. ok. ¿Cómo ves, Enrique? cómo te salió el gusto por compartir tus gustos musicales? Porque, eh, vamos, vuelvo al mismo tema de hace rato. A veces no nos atrevemos a hacerlo, ¿sí? Eh, Cuando a mí me invitaron a hacer radio, yo era un amante del rock en español y del rock noventero, ochentero, ¿sí? De Bon Jovi, de ese tipo de música, el rock fresón que le llamaban en inglés, ¿verdad? Sí, 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 pero era una sí. música espectacular que sigue siendo, pues siguen estando vigentes. ¿Cómo salió tu gusto por decir voy a compartirlo, voy a exponerlo? Hoy por hoy, pues digo, ya lo comentamos más al rato, tienes un gran programa en Radio Vintage hablando de música, y como dices, bueno, abarcas casi todos los géneros, Así desde, es. desde el romántico más romántico, indeleble, hasta otros géneros, que yo me sorprendo porque eh, quizás yo soy un poquito más cerrado. Creo, no lo he experimentado, pero no pudiera compartir algo que a lo mejor no me gusta tanto, ¿sí? Sí, es un poquito de egoísmo, quizás, no sé, pero sí creo que a veces uno se cierra un poco en sus gustos musicales. Pero ¿cómo empezó Toño compartiendo eh, la música hacia los demás? Bien, como bien hablábamos hace rato, la música es básicamente otro lenguaje. Sí, y pues obviamente es de alguna manera vamos a decirlo, un traje a la medida que tú tienes, y es con lo que te presentas. Eh, Conforme salen pláticas, por ejemplo, de repente, sí, mira, tal artista, caray. He tenido de repente casos curiosos, datos curiosos en pláticas que tengo con gente de diferentes edades, gente mayor que yo, donde me dicen, bueno, entonces, Toño, ¿cuántos años tienes? Le digo, tengo tantos años, ¿no? Ahorita tengo 50. Me dice, pero es que ¿cómo es que sabes música de este tipo, no? Le digo, y de alguna manera fui criado, ¿no? Con esa música. Pues me gusta. Y a su vez, pues bueno, la investigué y la viví. Sí, como te comentaba esto de Juan Torres, las orquestas y todo ese tipo de cosas. La música de los 70, la música disco, pues fue cuando yo estaba en la infancia. Sí, Sí, de alguna manera, pues, ¿quién no escuchaba música disco en los 70s? Y era lo claro. que se escuchaba en la radio, ¿no? Entonces,
poco a poco, pues bueno, mi gusto musical, pues me ha abierto puertas, ¿sí? Me ha ayudado a entrar a lugares donde yo digo, órale, mira, qué interesante, ¿no? Y aprendo de otros estilos, por ejemplo, ¿no? Ujú. Ahora, como bien comentabas en el caso de la radio, donde me dieron oportunidad aquí a Radio Vintage y con David Portillo, que le mando un saludo. eh, Aquí, pues bueno, pues ahora sí que me dijo, pues dale, ¿no? Y pues a darle rienda suelta a estos gustos. Y sí, en el programa este que tenemos, que es el del Salón de la Fama, hemos hablado desde un Daniela Romo hasta Metallica, por ejemplo, ¿no? Entonces, hemos tenido programas en los cuales, pues bueno, la gente había pedido canciones. Cuando yo tengo ya el programa ya establecido, de repente pues tengo que meter canciones, ¿no? Que me piden. Uno de los que me impresionó mucho fue precisamente ese de Metallica, porque duró 3 horas, cuando generalmente dura dos. Yo sabía que iba a durar un poquito más por la cuestión de que las canciones de Metallica son de un promedio de 6 a 7 minutos, cuando en la actualidad, pues una canción dura 2:30, 2 minutos, máximo tres, cuando en promedio son cinco, ¿no? En la radio. Y la gente pedía, ¿no? La gente conectaba y la gente, eh, pues compartía anécdotas, ¿sí? Entonces, yo me quedé, ah, caray, o sea, o puede ser porque la música de Metallica es muy buena, porque obviamente lo es, ¿sí? Este, o de repente estoy tocando fibras de recuerdos y de asociaciones en ese momento de manera muy específica, ¿no? Quizás sea lo segundo, tienes toda la razón, tienes toda la razón. En aquellos años escuchar Metallica era así como igual a rebeldía, ¿no? Como Así es. igual a un poquito de locura, un poquito de ser esa persona diferente a lo que escuchábamos, ese rock alternativo, que sí se Ujú. llamaba así, rock alternativo, ¿sí? Este, pero tan vigente Metallica que siguen todavía tocando, y ya no traen el pelo Sí, largo, ya no siguen tocando, ¿ah? Y siguen tocando. siguen llenando estadios, y es toda una Sí, locura, ¿sí? sí, son una marca ya básicamente, como un Kiss, por ejemplo, ¿no? Sí, 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 Que se ándale, vuelven marcas. claro, 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 claro. Es interesante, es interesante. Toño, seguimos Sí, platicando un poco de música. Vamos a hacer una pausa de comercial y regresamos claro que sí. para seguir platicando de un poquito de música, de lo que viene y algunos tips que nos puedas dar aquí para Claro que sí. poder hacer de nuestra vida toda una aventura musical. ¿Va? Claro que sí, que sea el soundtrack de nuestras vidas. Eso es todo, así es correcto. Regresamos, señores, no se vayan. Amigos, seguimos platicando con Juan Antonio Sánchez, docente, musicólogo, locutor, buen amigo, mejor persona. Y Toño, a ver, nos quedamos. Te iba a preguntar algo que ahorita se me vino a la mente. Sí, ¿Hay gente que no le guste la música? ¿Pudiera haber gente que no le guste la música? mira, sí conozco, llegué a conocer personas de las cuales prefieren no tener distracción, ¿Mm? ¿sí? Que incluso te piden que mejor le bajes a la radio o a la que estás escuchando. Así como que música no. Ajá. Ok, Eh, digo, me imagino que se ha de tener algún gusto musical en algún momento, ¿no? claro, Pero sí me ha tocado conocer gente que sí como que no pongas música, me distrae. raro, ¿no? Ajá, Raro, digo, porque pudiera ser que sí te distrae, pero en tus momentos más íntimos pues escuchas música en el claro, carro, en el camión, ahora con la facilidad del teléfono, sí, con los audífonos, así ¿no? es, así es, así es, así es. Pero bueno, es raro, es raro. Me parece, sí me parecería muy extraño que alguien dijera, Hay no me excepción gusta. en toda regla. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Pero yo creo que va más por el tema, algún tema emocional que algún tema de gusto musical, ¿no? Ahora con tanta variedad que hay. Sí, No sí, sé, actualmente, bueno, te acordarás en antaño, cuando nosotros escuchábamos música, pues ahora sí que escuchábamos lo que estaba en la televisión, estaba en la radio o en las fiestas, ¿no?
Sí, Y obviamente eran lo que en su momento en las tiendas de discos, que todavía por ahí Mix Up se niega a a morir en morir. ese aspecto. Incluso acaban de renacer los LP. Es algo Sí, que me sorprendió. En un momento a mis hijas les dije, miren, los LP, y veían pues el disco en grande, ¿no? Las portadas, porque sí, incluso el arte del disco no solamente era la música, sino también la portada y los interiores. Y te llevabas esa parte física de tu artista. Cuando ahora, pues bueno, la parte digital pues ha hecho que pierda esa, pues como le dicen coloquialmente, esa alma, ¿no? Y donde incluso ya la gente ha estado dejando de consumir plataformas y se ha estado yendo nuevamente al consumo del disco físico. sí. Sí, porque de hecho esos aparatos, los tocadiscos de las Ujú, agujas, sí, pues digo, nunca murieron. ajá, Simplemente se dejó de consumir, pero yo todavía conozco gente que los conserva, ¿sí? ujú, Inclusive si los buscan ahí en plataformas de Amazon, y eso, los venden, ¿sí? sí, Y sí, por sí, ahí sí, alguna tienda de estas departamentales, yo vi que vendía algún implemento que traía su tocadiscos y ujú, aparte traía para ponerle CD, etcétera, etcétera, ¿no? así es. Sí. Pues es que yo creo que eso nunca va a pasar de moda, hombre. La verdad es que era muy, ¿cómo nos regañaban, ¿verdad? Es que no pachorres la aguja porque se cae el disco, se cae Sí. el disco. Sí, sí, cómo no. A mí me Sí, los tocó, formatos, los ajá, formatos de música pues han variado, ¿no? Y han cambiado. Desde el LP, las cintas del 8 track, ujú, las cintas del cassette que tanto consumimos en algún momento, ¿cómo se llama? Ah, pues de hecho aquí tengo uno precisamente, mira, o sea, aquí tengo este de aquí, sí, con el típico cassette, ¿no? sí, sí, Que se sí, tenía, donde incluso hasta se tenían las cajas de los mismos, exacto, de estos mismos, ¿no? Por aquí tengo este otro, en sí, distintas versiones. Ha cambiado, y obviamente, pues la nitidez del audio, pues también cambia, ¿no? Y en donde tú reproducías los estéreos, ¿cómo se llamaban en aquellos entonces? Los modulares, ¿no? Los que tenías sí, el módulo del deck, que era el del cassette, el módulo del disco, ujú, ¿sí? El módulo del track, porque a veces también los ponías con como cassette, ¿no? Grande, así del 8 track, que es el que se le llamaba. sí, Pues ha ido cambiando, y sí, en la actualidad sí tenemos una mayor claridad en audio, una sorprendente amplitud en su gama de tanto de grabación como de reproducción. Sin embargo, pues el talento ha cambiado, ¿no? El talento ha sido diferente, em, en donde, pues bueno, se disfruta la música incluso diferente. En ujú, la actualidad, en las plataformas, pues bueno, eh, es muy raro quien escuche una canción de principio a fin. Olvídate de escuchar un disco completo, ¿no? O un sí, cassette completo. Escuchar una canción de principio a fin, en donde, pues bueno, el formato de las canciones también ha cambiado. Ya son formatos de 2 minutos, de 2 minutos y medio, en donde luego tiene que entrar la parte cúspide de la canción, y repetitiva para que siga la atención ahí, ¿no? Hace unos meses escuché un fenómeno, hablando en cuestión artística, que se llama Kim Drácula. Para quienes por ahí lo busquen, se llama Kim Drácula, con K, Kim Drácula. Es un chavo, está chabón, tiene menos de 30 años. Empezó a hacerse viral en TikTok, precisamente esta plataforma de viralizaciones, en donde, pues bueno, hizo un cover de Lady Gaga que se llamaba sí, Paparazzi. Y bueno, pues al estilo tipo Marilyn Manson, pues más o menos hizo el cover y pues pegó, ¿no? Sin embargo, su estilo es mucho más allá, o sea, lo escuchas y te tiene varios géneros musicales, pero en unos cambios de 7 segundos aproximadamente, ¿no? En la misma canción. Y si tú ves, es el reflejo básicamente de que lo que uno hace cuando uno escucha en plataformas. Estás cambia y cambia cada rato el estilo y el género musical,
y tu atención es muy volátil, ¿no? En la música, en la actualidad. Entonces, esta es una representación tal cual, el señor Kim Drácula, de cómo para mantener tu atención en un tema musical, pues bueno, pone distintos estilos de música en un solo tema. Sí. Para quienes tengan la oportunidad, digo, a lo mejor no va a ser el agrado de mucha gente porque sí es un tanto ortodoxo en su, incluso hasta en su imagen, ¿no? Porque tú ves vamos a decirlo así, un Marilyn Manson, un Bon Jovi, en un solo estilo, ¿no? Ujú. Andrógino y bueno, demasiado raro el tipo. Un tanto distinto de digerir, ¿no? Musicalmente y en la parte en la apariencia, ¿no? Sin embargo, pues tú, para conocer el fenómeno que te comento de cómo son varios ritmos en un solo tema, pues bueno, ese por ahí puede ser para darnos una idea de este detalle, ¿no? El pasado 12 de diciembre escuchaba una versión electrónica de La Guadalupana en una Ok. discoteca. O sea, y caray, como ahora todo lo que se puede hacer. Algunos dirán, bueno, es una falta de respeto, ¿verdad? Pero la Bueno, raza se mientras no le estén prende. perreando, todo está bien, Claro, ¿no? claro, 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 claro. No, cómo no. Este, híjole, México será un territorio rico en música, sabemos que sí, pero vamos, me late que no conozco idiosincrasias de otros países más que lo que nos puede llegar, pero ¿algún otro país tendrá esa etnia musical tan grande que tiene México en todas sus regiones? Vaya, sí, 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 sé a lo que te refieres. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos norteño, Sí, tenemos cumbia, tenemos, híjole, bachata, y tenemos ranchero, que es la base, ¿no? sí, Entre otros estilos. Eh, yo me imagino que sí. De hecho, he escuchado algunas agrupaciones, algunos artistas que sí, tienen precisamente todo este tipo de combinación. Digo, te vas a cuestiones nórdicas, te vas a cuestiones, españolas, o sea, en que incluso hasta ves cómo los instrumentos a veces se han deformado, han evolucionado a llegar a ese tipo, ¿no? sí. Por ejemplo, aquí en México, o sea, ¿cómo es que el acordeón, que es allá alemán, o sea, Lo está aquí en utilizamos México, ¿no? sí, 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 claro. incluso entró por la parte norteña, sí, Sí, el acordeón. La guitarra, ¿cómo es que entra a México? Sí, cuando pues sus inicios eran árabes y cómo fue cambiando y bueno, se fue diversificando, ves de repente algunos instrumentos de cuerda estilo de la lira, la guitarra, sí, ¿sí? Donde pues por ahí salen lo que es el violín, la viola, el bandolón, entre otras que son de cuerdas, que de alguna manera pues fueron evolucionando para los estilos de música. Recordemos que en este caso, pues bueno, la música pues en sus momentos surgió antes que el habla para poderte comunicar, ya que la música pues eran sonidos, ¿no? sí, Imagínate en la época de las cavernas, ¿no? Cuando se comunicaban, pues hasta los nombres eran sonidos, ¿no? sí. Sí. Y después, pues bueno, el ritmo de tu corazón, el viento, todo ese tipo de cosas, pues son esos patrones naturales que te fueron dando precisamente la pauta de la música. Ya después, en la parte cuando se trata de imprimir todos esos sonidos, porque de alguna manera había que llevarte esa música, ¿no? Eh, Recordarás hace un momento que hablábamos sobre los formatos de la música, del cassette, del CD, pero en aquellos antaños, pues bueno, ¿cómo se la llevaban? Pues escrito y no había el pentagrama como lo conocemos ahora. Antes era el tetagrama. Eran pues cuatro líneas con otras, las notas. Por ahí apareció un, ¿cómo se llama? Un sacerdote, un monje, italiano. No recuerdo ahorita su nombre, un Guido, no me acuerdo qué. Él es considerado como padre de la música. Guido Arezzo, creo que era su nombre. Y conforme a él, en ese tetagrama, hizo con relación a un tema bíblico que era un himno de San Juan Bautista, Ujú. hace precisamente las notas musicales y es cuando nacen
las notas musicales. Curiosamente, el do anteriormente era ut, porque así empezaba, ¿no? Ut, Cain, Leaxis, ya sabrás, ¿no? El idioma en su momento. Este, pues bueno, era la manera en cómo iban dándose poco a poco las notas musicales, hasta que las conocemos ahora como do, re, mi, fa, sol, la, si, las 7 notas, y después fueron 12 con ¿cómo se llaman? El sostenido o el bemol, que poco a poco, pues bueno, fueron enriqueciéndose a su vez. Pues bueno, por ahí hay un dato donde alguien se robó la música de una iglesia, se la robó, no recuerdo quién fue. Ahorita te lo investigo. Donde de oído, se lo llevó, llevó a su casa, lo imprimió, pues obviamente con las notas musicales, se llevó lo que viene siendo la partitura. Fue una segunda ocasión a escuchar y nada más para confirmar que eso era, y se lo lleva. Y de repente escucharon en otra iglesia el mismo, la misma canción, por decirlo así, el mismo canto. Y se Sí. quedaron, bueno, ¿cómo? Pero si esto es totalmente cerrado, ¿no? O sea, ¿cómo se lo pudieron haber llevado? Y fue de oído. Ahora sí que fue el primer caso de piratería que se dio en la música, ¿no? Y luego imagínate, ya en la época de principios de siglo, por ahí como por los, no, ciertos 90, cuando surge Internet y surge el formato MP3, como en aquellos entonces surge una plataforma llamada, ay Dios, se me fue el nombre, Napster. Mm, Sí, no sé si recordarás Napster, donde era una plataforma peer-to-peer, donde tú instalabas este programa y tenías acceso a carpetas de varias personas que tenían también instalado el programa. Claro, mm, también te llevabas un sinfín de virus, ¿no? sí, Pero de repente encontrabas música que, que tú decías, ¿cómo? ¿A poco existe esta versión? ¿A poco existe en este idioma? Y de repente, mira, escuchabas agrupaciones del otro lado del mundo, ¿no? sí. Y pues bueno, fue lo que por ahí en su momento, hablando de Metallica, como lo hablamos la sección anterior, pues Metallica volvió a surgir en la polémica y fue uno de los que se oponen precisamente a este tipo de compartir música, que así lo llamaban. Porque, Sí. pues bueno, al final de cuentas, ellos decían que era piratería y pues bueno, los derechos de autor y todo ese tipo de detalles fueron lo que ocasionó esa polémica, pero fue lo que dio pie a lo que conocemos como iTunes, entre otras plataformas, donde ya te vendían la canción a $1, Ok. recordarás. Y después ya nada más te venden una membresía para que tú puedas acceder a cierta cantidad de música. Wow. Qué chistoso, ¿no? Sí, Como, claro, claro. Y lo que falta, ¿eh? ujú, Porque no sí, sabemos, por exactamente. ejemplo, no sé, se me ocurre a lo mejor que vamos a poder ver un concierto en vivo, en vivo, en vivo, de algún artista. Digo que ya lo hay, pero, por Ujú. ejemplo, no pudiste ir al estadio fulano de tal aquí en México, pues conéctate, pagas un boleto, te conectas y no sé, digo, hay muchas cosas que... Digo, pasó ahora con Ozzy Osbourne, ¿no? Con Sí, el evento que tuvo antes de, pues obviamente de fallecer, donde pues bueno, mucha gente se conectó a internet. Y pues bueno, pagaban esos boletos virtuales, tú sí. tenías el acceso a ver ese concierto en ese momento, y pues no faltaban las plataformas que se pirateaban la señal y te hacían, te lo pasaban precisamente para que lo pudieras disfrutar sin ningún costo, ¿no? Fíjate, Toño, es muy común ahora en los 15 años, en las bodas, ver un DJ, ya no ver música en vivo. Sí, Eso no mata un poco, digo, a mí me encanta la música en vivo, o sea, cuando vas a una fiesta de esas y te gusta escuchar la música en vivo. sí, sí, A sí, mí me sí. gusta mucho la batería, La estos, ejecución de los sí, claro, instrumentos. claro, claro, claro. Se ha perdido un poco. No sé si por cuestión económica o por cuestión de tecnología, porque también un grupo versátil, pues no te toca Ajá. mucha música que a lo mejor quieres escuchar, pero no sé, como que yo soy de los románticos que preferiría ver esa orquesta tocar, ese grupo musical tocar Claro, claro. y prender a la gente, ¿no?
Sí, es muy común y vaya, hasta la practicidad, ¿no? En donde, pues bueno, hasta la instalación es más rápida. En un grupo, pues bueno, se llevan hasta una Sí, hora, sí, sí. conectando, afinando y ya suena, ¿no? Y de repente, pues hay las fallas técnicas. Eh, Sí, sí es muy cierto lo que comentas, se ha ido perdiendo poco a poco esto de la música en vivo. Sin embargo, todavía siguen desarrollando instrumentos y aparatos para la música en vivo. Esto depende mucho del consumo que se tenga en la región, básicamente, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Digo, aquí yo veo, por ejemplo, el que toca el sintetizador, ¿verdad? Que trae ciertas herramientas, como dices, Ujú, un baterista y un cantante. Ya es un mini grupo, ¿sí? ujú. Pero, en fin, Donde un día si se le enferma el baterista, pues tiene la pista, ¿no? Tiene la tiene la base. pista, claro, claro, Ujú, claro. Que fíjate, esa es otra cuestión también muy interesante, ¿sí? Por ahí escuchaba yo a este señor Ari Boroboy, que ahora, aparte de cantante, es un empresario musical, ujú, cómo explicaba cómo montan el show. Sí hay músicos tocando, pero la base ujú, va sobre una base musical. O sea, empieza la música grabada y el músico se adapta ujú. a esa base que ya A trae esa incluso, maqueta. ya trae incluso hasta voces de coros Ujú. grabados. Sí. ¿Sí? Pero como dices, ¿qué tal si se raya esa, o si llega a fallar la pauta musical? No sé. Eh, Digo, le pasó a Milli Vanilli en los noventas, ándale, recordarás, claro, claro, ¿sí? claro, claro. En los famosos fraudes de la música, Sí, donde obviamente había quien era el que cantaba y era puro playback en su momento en el escenario. sí. Y a Milli Vanilli le sucedió precisamente uno de los dos integrantes de esta agrupación, pues cayó en una situación no tanto agradable, donde pues se, se despide del mundo, por un estrés que tuvo precisamente en una exposición donde se quedó la pista rayada, ¿no? Como le Sí, decíamos coloquialmente, sí, sí. se repetía, entró en un loop y él huyó del escenario, ¿no? Y pues bueno, ahí es donde fue una de las primeras veces que empezaron a decir, ven, como si es cierto que ellos no cantaban y, y pues le retiraron incluso sus premiaciones. Sí, sí, multipremiados. Si se fijan, Shakira lo hace en sus shows. Ujú. Intercala playback con música en vivo. Y sí se escucha, sí, cuando te pones a escucharlo, sí se siente la diferencia vamos, cómo se escucha la música a cómo se escucha Por la muy música. profesional que sea. Claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Pero Sí, ya ese es fría, ¿no? La exacto, parte grabada tiene una cierta frialdad, a sí, diferencia de cuando se toca en vivo. sí, 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 claro, claro. Hay que ser muy observador para ese punto fino, ¿ah? Yo no Sí, sé, digo, es que a lo mejor somos muy, muy románticos, es que están engañando a la gente, pero también para artistas debe ser complicado 2 horas y media estar a sí. un nivel vocal eh, de adrenalina, no sé, de No, y así, aparte venir de gira, ¿no? También el cansancio físico es de alguna manera te detiene, de alguna manera obviamente hay un desgaste, hay una atenuación en tu ánimo, en claro. donde pues bueno, también el mantener ese top todo el tiempo, pues es complicado. Que dicen que esa es una de las causas por la que, por ejemplo, Luis Miguel no habla en sus shows. Aparte de Ujú. un problema auditivo que tiene, él mantiene una, pues parte de su disciplina, quizás la podemos compartir o no, pero es parte de su nivel y pues, el tipo se avienta showzazos de hora y media, hora Maratónico, 40 sí. sí, claro, 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 pero bueno, cada quien. Eh, ¿Cuál es el playlist de Toño en tu Playlist. vida? Sí, Mira, básicamente es de todo. Te puedo escuchar desde, vaya, como hablábamos de un Juan Torres, ¿sí? Vaya, se me viene a la mente Pedro Infante, Bertini, Lalo, los Cadetes de Linares, oh, este, también se me viene a la mente, pues, ¿por qué no? Música clásica, Chopin, Schubert, Tchaikovsky, Bach, entre otros, ¿no? Vivaldi, etcétera, etcétera, etcétera.
y como te puedo escuchar también Metallica, no sé, Rammstein, por decirte, de hecho hay bandas nuevas. Acabo de contactar uno de Argentina, Ujú. en donde pues bueno, les mandé un mensajillo a ver si lo podemos entrevistar en el programa, por su propuesta, ¿no? Y es heavy metal, argentino. Lo Oh, escuché y, caray, pues me latió, ¿no? Dije, bueno, se escuchan su métrica muy bien, su voz muy bien. Pues bueno, voy a ver si logro contactarlos para una próxima entrevista. Entonces, es muy variado, ¿no? Incluso hasta, me acuerdo cuando en una ocasión hubo un alumno que me dijo, profe, pero ¿por qué no le gusta la banda si usted es de Sinaloa? Le buena digo, pregunta. le digo, mira, sí te la puedo escuchar, pero no es algo que yo lleve en el carro, ¿sí? Sí. Eh, Sin embargo, yo soy más de la tambora, más que de la banda. Ok. Entonces, la tambora sinaloense soy más de esa época que de la banda. Y hay de bandas a bandas, ¿no? También hay quienes, por sus letras, este, como dijeron en una ocasión, hay uno que nada más escuchan puras tubas y las letras son chones abajo, ¿sí? Engaños y chones abajo. Entonces, también de repente lo que se consume, bueno, antes se decía lo que escuchas, ahora se dice lo que consumes, en este caso de manera auditiva, pues sí, tiene mucho que ver. Hace unos años, una alumna entró en polémica conmigo, no estábamos armando un alebrije, me acuerdo, en una tarde. Y me dice, profe, pero ¿por qué no le gusta el reggaetón? Le digo, hay reggaetón de todo, le digo, pero hay cierto reggaetón que no lo digiero, le digo, o sea, no. Digo, y se me hace muy curioso porque esta generación no nos pueden decir esto porque me ofendo. Y resulta que las letras dicen todo lo contrario, no, ofenden totalmente. Sí, Y aparte de que lo escuchas, lo bailas, o sea, y lo gritas a cantos, ¿no? O sea, y hasta lo actúas. Entonces, se me hace muy curiosa esa contraparte, ¿no? No, profe, es que no es cierto. Le digo, a ver, ponme en tu celular una de las letras de las canciones que más te gustan de este ritmo, ¿no? Esta, ¿ok? Ahora léemela, por favor. No terminó un párrafo y me dijo, profe, es que me da pena. Le digo, bueno, es que esta es la canción que a ti te gusta, o sea, porque algo de lo que te gusta, porque te da pena, ¿sí? O sea, es algo de que si te gusta, pues debes sentirte orgulloso, ¿no? Y mira, claro. es lo que me gusta. Generalmente cuando te gusta algo, lo expones. O sea, mira, esto es lo que me gusta. O sea, ¿por qué te da pena? No, es que ya no le había puesto tanta atención, ¿no? A lo que dice. Le digo, bueno, hay que tener cuidado con lo que se escucha porque también, pues es una parte donde viene la programación neurolingüística y pues sin que me lo contestes, ¿cómo te llevas con tu novio? Y se quedó, caray, le digo, ¿es o no es esta canción? Y se quedó, es que en parte sí, profe. Le digo, pues ahí está, pues, o sea, ese es el mundo que tú te formas mentalmente y después lo expones, ¿no? Claro. Lo llevas a cabo. No es todo el tiempo esto, no, obviamente, como bien comentabas hace rato, podrás tener el gusto musical y no ser parte de ello, Ujú. pero sí llega a influir un poco, ¿no? ¿Cómo Sí, ves? no, claro, claro, por supuesto, por supuesto. Y digo, la música es como de momentos, ¿no? También, Sí, sí, es de momentos. Eh, Hay quienes escuchan música muy ligerita para dormir, otros se ujú, levantan haciendo algún tipo de rutina emocional, mental, matutina con otro tipo de música, y conforme vas aumentando el ritmo, a lo mejor va aumentando tu beat. Sí, sí, claro, Ah, claro, ah, claro, 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 claro. Sí. Yo creo que no hay que dejar de lado la música, Toño, hay que encontrar ese momento de relax, ¿sí? claro. De relax y de poder encontrarse con uno mismo con una buena canción. Y más que nada también buscar otros estilos, otros ritmos, conocer. Eh, Mira, hablabas sobre de cómo de alguna manera se ha dicho que la música se ha ido degradando.
Hay de todo, hay de todo. Sí, sí es cierto, de manera pues comercial, por decirlo así, porque bueno, Sí. toda la música puede ser comercial, de manera pues más conocida por plataformas o por lo que tú, el medio que tú me quieras comentar. Generalmente son títulos o temas o estilos de que sean demasiado fáciles de poder atrapar. Son anzuelos muy fáciles, ¿no? eh, Donde pues bueno, no tienes que poner tanta atención a tantos instrumentos, ni a tantas técnicas vocales, ni estilos, ¿sí? Eh, como cuando te sentabas a escuchar tu disco, ¿no? Ujú. Llegabas a tu casa, te sentabas y ponías el disco completo, ¿no? Y lo disfrutabas Claro. de principio a fin. Hablábamos de que ahora ni siquiera una canción la terminas cuando ya le cambiaste a otro estilo, ¿no? Otra canción. Sí. Y ponte esta otra y ponte esta otra. En sí la música, la que es buena siempre va a prevalecer, ¿no? Porque ha prevalecido un Chopin, un Schubert, un Vivaldi, porque la música es buena. Está, tiene un armado muy completo. Obviamente también hay que saberlo decodificar, ¿no? Hay que saberlo entender, porque habrá gente que te dice, no, es que esa música me duerme. ¿Sí? Y Sí. tiene razón, porque no sabe decodificarla. Como también puede ser música moderna y puedes decir, me estresa o me duerme. ¿Por qué? Porque no la sabemos decodificar. Y a su vez, pues bueno, no ha enganchado un momento en nuestras vidas. Ese famoso enganche que existía se le llamaba en aquellos entonces en la radio como gusano auditivo donde tú escuchabas una canción N veces en la radio, te ibas a la fiesta y la escuchabas y terminabas comprando el disco, ¿no? Y a Sí. veces la ibas tarareando, ¿no? La traes y a veces tenías que escucharla para sacártela de la cabeza, ¿no? Sí. Este, y aprovecharon ese famoso fenómeno del gusano auditivo para hacer esos famosos jingles, que Sí. recordarás que antes escuchabas un Sí. para Panamex, Sí. ¿sí? Este, entre otras, ¿no? Había muchos temas musicales de marcas que tú escuchabas y decías, esta es marca, ¿sí? Coca-Cola híjole, estoy metiendo goles. No, dale, dale, dale. Estas marcas que de alguna manera eran las épocas decembrinas y tenían sus temas musicales para tal fin, ¿no? Y Claro. te enganchaban tú escuchabas y decías, ah, tal cosa. Oye, pues tráete una vez unas papas, ¿no? Sí, 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 Y tráete sí. un refresco de tal, ¿no? Porque escuchabas el sonidito que te llevaba Sí. hablando precisamente de este enganche que existía, ¿no? Con el público auditivo, con el auditorio, sí, que de alguna manera asociaban la marca con el sonido y pues bueno, te hacía el consumismo. Fíjate que sí, y hubo un momento en que la otra marca refresquera empezó a agarrar artistas de renombre Ajá, para hacer sus comerciales, ¿verdad? sí, 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 Eh, sí, la marca de papas, pues también tuvo sus gentes de sus tu artistas competencia. de gran calibre, así es, ¿sí? Ujú. Me quedé pensando en la música como estudio. Fíjate que, yo no sé si tú sepas, escuchaba yo un dato de Agustín Lara. Ajá, Para muchos es el máximo compositor que ha tenido este país. Un Agustín genio Lara, de la el música, flaco de oro. el flaco de oro, ¿ah? Que él no sabía leer la música. Ajá, Él componía y en el piano tocaba, pero había alguien que le traducía, que le plasmaba la letra en la pauta musical. así es, la partitura, pues. Así Ujú. es. Y él decía, no, 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 este se oye muy, a ver, le voy a meter esto, a ver, bórrale. ¿Sí? ¿Cómo? Para mí eso es genial, o sea, es alguien, vamos, de otro nivel, ¿verdad? Se llama talento. Sí, claro, 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 claro. Beto Ujú. Zapata, el acordeonista del grupo Pesado, hablando de, Ajá, ajá. contaba una anécdota, que fueron a hacer un dueto, una colaboración con otro artista, y grabando el video, ¿sí? Algo así, le dicen, es que tienes que leer esta parte, tú entras en esta parte de la canción y le dan una partitura, y se le queda viendo y dice, ¿y esto? Es esto. Es para que tú Ajá. cuando entres, es que yo no sé leer esto. A mí dime cuándo voy a entrar y yo me la viento.
Ajá. pero esto no me sirve de nada porque no le sé leer. Sí, wow. Bueno, hay una anécdota por ahí también que el señor Jorge Negrete, Ujú. pues él era tenor Sí, y se dedica después a lo que viene siendo la música ranchera, la música sí, folclórica. claro. Y a él le causaba una cierta controversia la rítmica y él no sabía en qué momento tenía que entrar. Ujú. Entonces tenía una persona que le decía en qué momento iba a entrar para cantar, Ah, ¿sí? Y digo, el vocerrón del señor Jorge Negrete, sí, no, no, claro, por tuve supuesto. la fortuna, es que cuando estás en ciertos ambientes te llevan a ciertos mundos, ¿no? Claro, De conocer al nieto de Jorge Negrete. ok. Lo escuché cantar y me quedé, wow, Canta igualito. sí. Entonces yo me quedé, ¿qué habría sido escuchar al papá, digo, al abuelo, ¿no? Sí, Este, la manera en cómo sacan la voz desde, pues, tu ser, ¿sí? sí, De que tu mismo físico es tu aparato fonador y tu instrumento, y con la potencia con la que él cantaba te quedabas, ah, caray. Sí, y fíjate, dato curioso, ¿no? Que él tenía a una persona que le decía en qué momento tenía que entrar. Gente que ya era estudiada y que tenía una carrera, sí, en la música, pero obviamente era música, pues, de otro género, de otro claro. tipo. Escuchaba una entrevista con Rodrigo de la Cadena hace unos días Ujú. y él decía que, bueno, Jorge Negrete es el auténtico charro de México. Sí, 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 él sí. considera a Jorge Negrete por encima de todos, inclusive de Vicente Fernández, del mismo Pedro Infante, que era un ídolo, era Otro, el otro ídolo carisma, mexicano, sí, exactamente. pero charro como tal. Charro, El charro exactamente, mexicano, charro. Jorge Negrete, Sí. sí, que murió muy joven, La murió. Sí, gallardía, no, la, no, la, claro, la claro, impostura, o sea, todo lo que conlleva, ¿no? claro, claro, claro. Mi Toño, qué rica plática, pero tenemos que ir. ¿Dónde te podemos escuchar? Cuéntanos, por favor, que la gente te siga. Mira, estamos en Radio Vintage, la radio diferente. Pueden entrar a la página de www.radiovintageonline.com.mx y ahí tenemos un programita, bueno, un gran programa que se llama El Salón de la Fama, los lunes a las 8 de la noche, en donde también, pues bueno, tenemos otra intervención en otro programa los viernes a las 8 que se llama Barra Libre. Y ahí pues platicamos de muchas anécdotas, lo que pasó en la semana, lo que pasó en el mes. Ahora cortamos en esta ocasión con lo que pasó en el año. Y pues Sí, bueno, también tenemos entrevistas a músicos, tanto nos ponen lo que es su música grabada, ¿sí? Como también en su momento ejecutan y cantan en vivo en el programa. sí, Entonces tenemos esa intervención los lunes a las 8 de la noche en el Salón de la Fama. Hablamos de un artista en especial, donde pues vemos su biografía, conocemos del artista, qué premios ha ganado, si sigue vigente o ya se retiró o en su momento, pues bueno, ya se fue de nuestro mundo, pero dejó plasmada su música con nosotros. Y también, pues bueno, los días viernes, tenemos las entrevistas con artistas pues que se están abriendo camino y le vamos dando foro, dando ese pequeño empujoncito que a veces se necesita, porque la música no es un negocio sencillo. Es muy peleado y, pues bueno, también pues bueno, el agradar a la gente, pues el darse a conocer es algo muy complicado y le damos foro precisamente. excelente, excelente. Pues no se lo pierdan, busquen abriendo la semana y cerrando la semana con Toño y sus programas en Radio Vintage, la radio diferente. Así es. De Puebla para el mundo, ¿sí? Con David Portillo. Con David Portillo, su amigo David, que ya estuvo por aquí también en un Ah, qué bien, capítulo qué bien. hablando de comunicación, precisamente algo un poquito afín a esto. Mi Toño, muchas gracias por tu tiempo, por tus Al contrario, gracias por anécdotas, la invitación. que no sea la primera, que no sea la última, que sea la primera de muchas, ¿sí? Y esperemos estar pronto también ahí contigo en la radio, ¿eh? Que hemos hecho Gracias. algunas cositas, pero bueno, y vienen cosas muy padres. Te mando un Muy bien. abrazo hasta Querétaro Rock, allá donde estás, ¿sí? Igualmente, hasta Que tengas Tampico. un excelente 2026 en lo profesional, Igualmente. en tus gustos musicales. Sigamos haciendo radio
y seguimos en el camino, mi Toño. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo y gracias. Saludo a tu auditorio y seguimos pendientes. Gracias a ustedes, señores. Pronto otra plática más con otra gran estrella aquí en tu espacio el podcast. Gracias. Pásenla bien. Hasta pronto.